not gonna shoot. I told you to meet me downstairs. Help! Los Infiltrados se erige como una obra maestra moderna, con un elenco estelar, una narrativa apasionante y múltiples capas de temas complejos. Es una película que recompensa a la audiencia con algo nuevo en cada revisión. Sin embargo, la escena en la que quiero centrarme hoy destaca como una de las más impactantes de toda la película, precisamente porque ofrece a la audiencia un fugaz momento de satisfacción esperanzadora, solo para arrebatárselo de inmediato. Para cuando esta escena tiene lugar, nuestro antagonista, Frank Costello, brillantemente interpretado por Jack Nicholson, ya está muerto. Aparentemente, la película parece estar cerrando su último cabo suelto, enfocando la atención directamente en la confrontación entre nuestros dos protagonistas. Ese cabo suelto no es otro que Billy Costigan, Leonardo DiCaprio, quien arresta a Colin Sullivan, Matt Damon, tras descubrir que él era el topo infiltrado en la policía que trabajaba para Costello. Imagínate eso, maldito soplón. Costello confiaba en mí más que en nadie. La escena se desarrolla en la azotea de un edificio vacío, dura solo 4 minutos y 30 segundos, e involucra a 4 personajes, 3 de los cuales encuentran su fin. Si no has visto Los Infiltrados, haré lo posible por resumir su intrincada trama para proporcionarte contexto y ayudarte a seguir el análisis. Hemos estado tras este cabrón por mucho tiempo, y esta noche lo atraparemos. La película es un thriller de crimen de alto riesgo, centrado en 2 hombres que llevan vidas dobles. Billy Costigan, un policía encubierto infiltrado en la banda del jefe criminal Frank Costello, tiene la tarea de recopilar información sobre el escurridizo capo. Hueles a un soplón. Mientras tanto, Colin Sullivan, un sargento de la Policía Estatal de Massachusetts, opera como el topo de Costello, proporcionándole información interna crucial. La última vez que revisé, fui yo quien te alertó, y no estás en la cárcel. La peligrosa misión de Billy es orquestada por el capitán Keenan y el sargento Dignam, los únicos que conocen su verdadera identidad, lo que añade una presión inmensa a su ya arriesgada operación. A medida que Costello se vuelve cada vez más paranoico por la presencia de un infiltrado en sus filas, irónicamente, Colin asciende dentro de la fuerza policial y recibe la tarea de encontrar al topo, el mismo topo que él es. La tensión estalla cuando Keenan es asesinado durante una operación fallida, manipulada engañosamente por Colin. Esto deja a Billy aislado y vulnerable, mientras que Dignam se ve obligado a apartarse tras la muerte de Keenan. 2 semanas con sueldo. Colin pronto descubre que Costello era un informante del FBI desde el principio y, de manera astuta, orquesta un plan para matarlo, emergiendo como un héroe en el proceso. Sin embargo, Billy descubre la doble vida de Colin como el infiltrado de Costello y exige un encuentro en la azotea del mismo edificio donde Keenan fue asesinado, preparando el escenario para la explosiva confrontación que está por venir. Lo que se desarrolla en esta escena es la revelación definitiva de la moral e identidad de ambos personajes, expuestas por completo mientras sus cuidadosamente construidas fachadas se desmoronan. Es un choque que se siente menos como un enfrentamiento de ingenio y más como la conclusión desesperada de un juego que ha dejado a ambos hombres exhaustos de fingir ser alguien que no son. Como mencioné, la escena tiene lugar en el mismo edificio donde Keenan fue asesinado. La toma de apertura es particularmente impactante. Usa el mismo encuadre, bloqueo y movimientos de cámara que el encuentro anterior entre Keenan y Billy en la azotea. No estoy seguro de si esto es un sutil presagio de que Colin tendrá el mismo destino que Keenan o simplemente una elección práctica en la forma en que se filmaron las escenas. De cualquier manera, funciona como un guiño visual inteligente a la idea de que, al igual que la reunión en la azotea de Keenan y Billy terminó en desastre, también lo haría la de Billy y Colin. Cortamos a una toma panorámica de la azotea, estableciendo el espacio antes de un movimiento de dolly hacia la derecha que revela a Billy escondido detrás de la puerta del techo mientras Colin entra en escena. El movimiento de la dolly termina y, unos segundos después, Billy se abalanza sobre Colin desde su escondite. El timín de la cámara alcanzando su posición final justo cuando Billy ataca refuerza la sensación de que Billy tiene el control total de la situación. Puede parecer un detalle menor, pero si Billy hubiera atacado mientras la cámara aún se movía, no se habría evocado el mismo sentido de control estructurado.
El encuadre y el movimiento de la cámara refuerzan visualmente la dominación calculada de Billy en este momento crítico. A lo largo de la escena, la desesperación de Colin y la ira justa de Billy chocan en una batalla de voluntades, con ambos actores ofreciendo una clase magistral en tensión y contención. La edición se acelera a medida que Colin intenta manipular y mentir, pero Billy no cede. Cuando Billy lo esposa y lo lleva al ascensor, parece que la justicia finalmente ha prevalecido. Sin embargo, la tensión se dispara nuevamente cuando el agente Brown aparece con un arma apuntando a Billy, exigiendo que suelte a Colin. Lo que sigue es una escena de una brutalidad impactante. En un instante, Billy es asesinado inesperadamente al salir del ascensor, un giro tan repentino que deja a la audiencia en shock. Colin, aparentemente salvado, se da cuenta de que otro policía, Barrigan, también era un topo de Costello y lo mata sin dudarlo para proteger su identidad. La escena termina con un encuadre estático que restablece el equilibrio momentáneamente perdido. La música de gaitas comienza a sonar, enlazando esta escena con la siguiente, donde vemos el funeral de Billy. Es una escena explosiva que sigue impactando a los espectadores hasta el día de hoy. Lo que siempre me ha fascinado de ella es cómo nos hace creer que, al fin, Colin ha sido atrapado y enfrentará la justicia. Hemos visto cómo su manipulación falla por primera vez, como Billy, tras tanto sufrimiento, finalmente está a punto de obtener su libertad. Y luego, en un solo segundo, todo se derrumba. En Microcosmos, esta escena sirve como un comentario sobre la naturaleza del engaño. Ser un infiltrado, ya sea del lado correcto o del incorrecto, es un camino condenado al fracaso. Billy, el infiltrado justo que luchaba por la justicia, y Colin, el infiltrado egoísta que manipulaba el sistema, caminaron por la misma senda traicionera. Al final, ninguno de los dos salió ileso. La película presenta una verdad brutal. En un mundo construido sobre mentiras y engaños, la supervivencia no se trata de moralidad, sino de quién da el último golpe. La brutalidad y el impacto de la escena final de Los Infiltrados no solo sirven como una conclusión abrupta y desgarradora para la historia de Billy Costigan, sino que también encapsulan la visión nihilista que Martin Scorsese construye a lo largo de toda la película. Sin embargo, más allá del impacto inmediato, esta escena abre la puerta a un análisis más profundo sobre el tema de la justicia, la moralidad y la corrupción en un mundo donde las líneas entre el bien y el mal son borrosas. Para entender completamente el peso de esta secuencia, es necesario ampliar el enfoque y examinar sus implicaciones en la narrativa más amplia de la película, el desarrollo de los personajes y su significado en el contexto del cine de crimen y suspenso. Durante toda la película, la idea de justicia parece ser un concepto inalcanzable. Tanto Billy como Colin representan dos caras de la misma moneda, hombres atrapados en sistemas que los explotan y los obligan a llevar vidas basadas en el engaño. Billy es un policía infiltrado en la mafia con el objetivo de desmantelar a Costello, mientras que Colin es un mafioso infiltrado en la policía para garantizar la supervivencia de su jefe. Ambos operan en los márgenes de la ley. En última instancia, ambos terminan cayendo en la trampa que les tendió el destino. La escena del ascensor ejemplifica esto de manera magistral. El espectador es conducido a creer que, tras tantas penurias, Billy finalmente ha ganado. Ha desenmascarado a Colin, lo ha arrestado y parece estar a punto de restaurar la justicia. Pero en el universo de Los Infiltrados, la justicia no llega de manera limpia o satisfactoria. En cambio, llega con una bala a la cabeza. La decisión de Scorsese de matar a Billy en un instante y sin fanfarria es un golpe maestro que destruye las expectativas de la audiencia y enfatiza la naturaleza arbitraria de la violencia en este mundo. Si bien Colin sobrevive a la masacre de la azotea y parece haber escapado una vez más, su destino ya está sellado. Desde el comienzo de la película, su vida ha sido una constante manipulación, una construcción de mentiras que lo ha llevado a un aparente éxito. Sin embargo, lo que realmente ha conseguido es una existencia vacía y carente de cualquier redención genuina. El asesinato de Barrigan, su última acción dentro de la policía, es una demostración de su desesperación por mantener su fachada. Pero a diferencia de sus manipulaciones anteriores, este acto no le da ventaja, simplemente lo deja completamente solo. Sin Costello, sin aliados y sin nadie a quien engañar, Colin se convierte en un hombre condenado. Aunque externamente parece haber ganado,
La audiencia sabe que su final está cerca, y la última escena de la película lo confirma con la ejecución de Colin en su propio apartamento, a manos de Dignam. El asesinato de Colin en la escena final no es solo una venganza, sino una reafirmación de la brutalidad del mundo en el que se desarrolla la historia. Dignam, el último hombre que queda de los que sabían la verdad sobre Billy, actúa como el agente definitivo de la justicia. Sin embargo, su acto no es un triunfo heroico, sino una eliminación fría y calculada. Scorsese nos deja con un encuadre final de un cadáver en el suelo, con la cúpula del Capitolio de Massachusetts visible a través de la ventana, un recordatorio visual del alcance de la corrupción en el sistema. Si analizamos Los Infiltrados dentro del contexto del cine de Scorsese, encontramos ecos de sus otras películas que abordan la corrupción y la violencia, como Goodfellas, Casino y Taxi Driver. En todas estas historias, los personajes principales son hombres atrapados en ciclos de violencia y ambición, condenados por sus propias decisiones y por los sistemas en los que operan. Lo que diferencia a Los Infiltrados es su comentario sobre la ilusión de la justicia en un mundo moderno. Mientras que en películas como Goodfellas, los criminales terminan sufriendo las consecuencias de su estilo de vida de manera gradual, en Los Infiltrados, el castigo llega de forma rápida y sin ceremonias, subrayando la falta de control que los personajes realmente tienen sobre sus destinos. La película utiliza el simbolismo de manera efectiva para reforzar sus temas. Uno de los elementos visuales más notables es la repetición de ciertos encuadres y ubicaciones. La azotea, que sirve como el lugar de la muerte de Keenan y el sitio de la confrontación final entre Billy y Colin, es un espacio que simboliza tanto la exposición como la caída. Del mismo modo, el uso de la música tradicional irlandesa en momentos clave refuerza la conexión de los personajes con sus raíces y la idea de que, sin importar qué camino elijan, están atrapados en un ciclo predeterminado. Otro detalle interesante es la presencia de la letra X en múltiples escenas, una referencia visual tomada de Scarface, 1932, donde el símbolo se utilizaba para marcar la muerte inminente de los personajes. En Los Infiltrados, cada personaje que es asesinado tiene una X en algún lugar del encuadre antes de su muerte, un sutil pero efectivo recordatorio del destino inevitable que les espera. No se puede hablar de Los Infiltrados sin mencionar su inspiración en Infernal Affairs, 2002, la película de Hong Kong en la que se basa. Si bien la versión de Scorsese expande la historia y le da un tono más introspectivo, mantiene el núcleo temático del filme original. La lucha interna de los personajes por mantener sus identidades en un entorno donde la verdad es un lujo que pocos pueden permitirse. Lo que diferencia a Los Infiltrados de su predecesora es la manera en que enfatiza la brutalidad y la inevitabilidad del destino de sus personajes. Mientras que Infernal Affairs presenta un clímax más contenido, Scorsese opta por un enfoque más impactante, con un desenlace que deja a la audiencia en un estado de shock absoluto. Los Infiltrados no ofrece redención para ninguno de sus personajes. La historia no concluye con un sentido de justicia tradicional, sino con una serie de muertes que refuerzan la idea de que, en un mundo donde la corrupción es la norma, la única certeza es la violencia. Billy Costigan muere sin haber recibido reconocimiento por su sacrificio, Colin Sullivan es ejecutado en un acto de venganza más que de justicia, y Dignam, el último hombre en pie, se convierte en un vigilante solitario que imparte justicia fuera del sistema. Es esta visión implacable la que hace que Los Infiltrados resuene tanto años después de su estreno. No es solo una película de crimen bien ejecutada, sino una exploración profunda sobre la naturaleza de la identidad, la moralidad y la inevitabilidad de la caída. En el universo de Scorsese, los héroes y los villanos son indistinguibles, y la única verdad absoluta es que, tarde o temprano, todos enfrentan las consecuencias de sus acciones. Con su impactante final y su enfoque despiadado sobre la corrupción y la justicia, Los Infiltrados permanece como una de las obras maestras del cine contemporáneo, un recordatorio de que, en el juego del poder y la traición, no hay ganadores, solo sobrevivientes temporales.